Buen día, mi hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es, como siempre, un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor, sobre todo compartir algo tan importante como son sus atributos. Eh, Estoy agradecido de la oportunidad de poder estar aquí. Eh, bueno, los que hacemos esto sabemos que no es fácil. Sabemos que también hay un peso de responsabilidad porque aquellos que reciben esta palabra son alimentados de ella, eh, son instruidos y el Señor está pendiente de su iglesia. Y al Señor no le gustan los falsos maestros, no, no, para nada. Entonces, eh, los que predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Bien, así dice la Escritura. Porque lo que estamos haciendo está siendo observado por Dios. Y Él espera que lo que uno hace acá sea para su gloria. Bien, no sacamos nada de traer o de tener aquí grandes expositores de la palabra del Señor que brillan, ¿cierto? Que resaltan. No, no. Ojalá nosotros siempre, todo lo que hacemos, fuera un espejo que refleja la luz del Señor. No debemos pasar más allá de ser un espejo, de reflejar la luz de Cristo, ¿cierto? De arriba hacia el pueblo. Entonces nosotros tenemos ese peso. Y el corazón humano es frágil y muy susceptible al orgullo, muy susceptible a creernos grandes algo, ¿no? A todos nos pasa que en algún momento nos hemos sentido más que otros y quisiera que el día de hoy esta palabra el Señor la usara para que cada uno de nosotros pueda ver con mayor claridad dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Cuál es su posición en toda esta historia y cuál es la de nosotros. ¿Bien? Así que doy gracias al Señor y estoy feliz de que estén acá también. Bueno, llevamos un tiempo ya, 3 meses van a ser casi, 4 meses, con respecto de esta serie sobre los atributos de Dios, ¿cierto? Hemos aprendido que Dios es trino, omnipotente, santo, omnisciente, fiel, omnipresente, amoroso, eterno, paciente. Ver sus atributos y conocerlos, hermanos, nos debería llevar cada vez más a amarle con mayor profundidad. Y hoy vamos a conocer algo sobre Dios que no te puede dejar indiferente. No puedes quedarte con... Quizás nosotros tenemos ciertas ideas de Dios, ¿ya? Que están alumbradas. Algunas vienen de la tradición, ¿no? Otras vienen de la Escritura. Cuando vamos acercándonos más a la palabra del Señor, nos va el Señor revelando su carácter, su persona, quién es Él. Entonces yo quisiera que el día de hoy pudieras disponer tu corazón para y toda tu atención para entender este atributo de Dios, porque es por este atributo de Dios que Él hace todas las cosas de forma suficiente y de una vez y para siempre. Entonces voy a tomar prestado el ejemplo de un hermano predicador que estuve viendo hace un tiempo y para explicar todo lo que tengo que enseñar, quiero ponerte como ejemplo el fuego. ¿Te has quemado alguna vez, hermano? Sí, ¿cierto? Las chiquillas que cocinan, los varones en la pega de repente con cosas calientes, todos nos hemos quemado. Desde chicos a nosotros se nos dice que no juguemos con fuego. ¿Por qué? Porque nos quemamos, ¿cierto? Porque nos quemamos. ¿Has pensado tú alguna vez qué es lo que hace que el fuego queme? Mira, vamos un poquito a la ciencia. ¿Qué se necesita para tener fuego? ¿Dónde están los prevencionistas de riesgo aquí? Los seguritos.
¿Qué necesitamos para que haya fuego? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué más? Un combustible. Calor. Calor, un combustible, oxígeno. Y está, ¿cierto?, el triángulo del fuego, ¿cierto? Y son esos tres los elementos. Fíjense que el combustible no está en todos lados. Sí está el calor, sí está el oxígeno, de sobra. Pero el combustible no. ¿Bien? El fuego, para hacer fuego, necesita algo que lo alimente, algo que lo mantenga encendido. ¿Y qué va a pasar con ese combustible que está haciendo arder ese fuego? ¿Cierto? Ponemos un leño, ¿cierto?, ahí en el tabo y se consume. Que ese leño, esa maderita, que era café, no sé, ¿cómo termina? Degradado a su última forma, que es ceniza, polvo. ¿Y qué ocurrirá con el fuego una vez que se termine el combustible? Se va a extinguir, ¿cierto? Se va a apagar. Podríamos entonces determinar que la existencia del fuego está directamente sujeta al combustible que lo alimenta. Correcto. El fuego es un elemento fascinante, una forma de plasma, un elemento que no podrías catalogar como sólido, líquido o gaseoso, quizá gaseoso. Es un elemento súper interesante, pero muchos años antes de que el hombre estudiara el fuego, en un desierto madianita, un pastor de ovejas vio algo extraordinario, ¿ya? En medio del silencio, ¿cierto?, de la monotonía del desierto, un día de trabajo común y corriente con sus ovejitas, vio algo extraordinario. Vio un arbolito en llamas. Con una particularidad, ¿cierto? ¿Qué le pasaba al arbolito? No se consumía. ¿Qué esperarías tú de ver un arbolito en llamas? ¿Anda un pirómano aquí? No. ¿Alguien anda quemando los árboles? No. Uno esperaría que el arbolito en algún momento termine de arder, ¿cierto? Se consuma. Lo que a este hombre, a este pastor de ovejas, le sorprendió fue que el arbolito estaba intacto, que el arbolito estaba sin ningún daño de fuego. Algo sobrenatural, porque el fuego no se estaba alimentando del árbol, sino que se estaba sustentando a sí mismo. El fuego era autoexistente, era independiente de la zarza y era autosuficiente. A través de esta visión maravillosa, Dios le daba a revelar a este pastor el atributo de su aceidad. ¿Bien? ¿Habías oído alguna vez esta palabra? Algunos sí, otros no, ¿cierto? Bueno, uno se levanta en la mañana a estudiar sobre la aceidad. Pero la aceidad, la palabra aceidad viene del latín ace. A, que es de, y ce, mismo. Dios es ace, es autoexistente, autovalente, independiente. ¿Independiente de qué? De su creación. Él es totalmente independiente de su creación. Él es la independencia de la que todos dependemos. Él es el creador, no creado. Él es la vida que da vida. Solo Dios da la orden y lo que no es, llega a ser. Porque Él no va a la ferretería a comprar materiales para hacer algo, ¿no? ¿Cierto? Rodrigo sabe de eso. ¿Se paró solo eso ahí atrás? No, hermano, ¿cierto? ¿Ah? ¿La iglesia se hizo sola? No, hubo que comprar materiales, hubo que abastecerse de algunas cosas para poder generar ese trabajo. Y si empiezas a pensar para atrás,
¿Cuánta gente trabajó para que un ladrillo pudiera ser hecho? Es una cadena interminable, ¿cierto? Entonces, Dios no es así. Dios no depende de los materiales, ni de la mano de obra, ni de nada. Él es proveedor de sí mismo para todos sus propósitos eternos. Él lleva a cabo todas las cosas desde su propio poder, sin necesidad de nada ni de nadie. Dios es AC. Por eso la palabra es aceidad. Y podríamos cambiarla para que quede más claro, autosuficiente, autoexistente. ¿Ya? La Escritura comienza con una declaración de la aceidad de Dios. Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos revela dos cosas, que Dios es, o sea, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿dónde estaba Él? Ya era, ¿cierto? Y dos, que Él es la causa de la creación. Entonces, en el eterno debate ateo-cristiano, ¿cierto? Oye, todo lo que existe salió de la nada. Es el argumento ateo, el argumento que viola totalmente la ley de la no contradicción, pero bueno, es un problema del corazón, ya no es de la mente. La nada produce, les digo yo. ¿Por qué? Porque la nada no existe. ¿Y sabes qué? Si te empiezas a pensar, hermano, en la nada, a ver, ¿alguien podría describirme nada? Nada. Entonces, de repente la gente dice, nada, ya, ¿qué es nada? Piensan como en el universo vacío. Pero no, po. Es que no es el universo vacío porque ese es un espacio. Y el espacio es algo, no es nada. Por lo tanto, todo lo que existe tuvo un punto de partida. Y ese punto no puede hacer nada, po. De algo. Por eso se viola la ley de la no contradicción. Se contradice que una cosa que no existe cree otra, si no existe. ¿No? Tiene que ser algo, y en este caso alguien, ¿ya? Porque todos sabemos que Dios es alguien, no es una fuerza. No es una fuerza, es una persona, por decirlo. Entonces, el ateo que cree que todo salió de la nada, todos han visto el truco del conejo en el sombrero, ¿cierto? Todos saben que ese es un sombrero con doble fondo. Todos lo sabemos. Pero los ateos quieren conejo sin sombrero, sin mago, sin circo, sin la tierra que sustenta el circo y sin un mundo donde hayan circos. Es un poco absurdo, ¿no? Es como que la mamá deje en la mañana la olla para la cazuela, va a dar una vuelta, vuelve y la cazuela está hecha. Es como medio extraño. No puede ser. Ojalá, sí, hermanas que van a llegar a cocinar, yo sé, pero ojalá los ateos tuvieran razón y se les hiciera el almuerzo solo. Sería maravilloso. ¿Mm? O llega a fin de mes, ¿cierto? Dejáis la billetera vacía en un lugar y te vais. Volviste, está llena de plata. Oye, generación espontánea, dijeron. Porque dijeron que había generación espontánea, pues dijeron, ya sé. Vamos a rebatir con esto a la iglesia. En ese tiempo estamos hablando de la época de los 1700, quizás antes. Estos tipos empezaron a fijarse que en los charcos de agua aparecían pirigüines, ¿cierto? Todos saben lo que es un pirigüín. De la nada. Dijeron, generación espontánea. No pensaron en que el huevo era minúsculo, no podían verlo. No, y empezaron a ocupar ese argumento, claro. Después la ciencia vino a rebatirlo, porque en el fondo la ciencia viene a... Bueno, la ciencia bien estudiada, ¿cierto? Sin orgullo, trae a la visión que el ser humano ha sido diseñado por alguien superior. Y todo lo que existe está en un orden perfecto. Bien, entonces, Dios creó todo sin depender de nada.
¿Bien? Fue Dios el que puso el circo, el escenario, el mago, el sombrero y el conejo. Él lo hizo. Y me gustaría ir al Salmo 90, versos 1 y 2. Bueno, ahí no sale, pero en su Biblia, si la tiene ahí, el Salmo 90 dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés vio con sus propios ojos la aceidad de Dios. Claro, él estuvo frente a la zarza, ¿cierto? Y lo comprendió muy bien, porque Él es la causa de todas las cosas. Pero no podemos hacer doctrina de un versículo, ¿cierto? Eso es un error. Por lo tanto, vamos a ver qué tuvo que decir un teólogo altamente calificado, un teólogo, pero teólogo capo, no capo, 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 ya no uno de YouTube ni de TikTok. Vamos a ver lo que dice en Hechos 17, el apóstol Pablo, del verso 22 en adelante. Dice, bueno, les doy contexto, Pablo estaba en Atenas, llevaba un tiempo ahí, y cada vez que veía cómo los atenienses se postraban a adorar dioses de palo, de cemento, ardía en rabia. Y se puso a predicar y alguien lo pescó y le dijo, oye, interesante lo que tú estás diciendo, ven para acá. Y se lo llevó y lo plantó en el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Un lugar de reunión para los filósofos griegos. Ustedes saben que la cuna de la filosofía es Grecia. Es Grecia. Los grandes pensadores de la humanidad son todos griegos, atenienses, o sea, griegos, claro, atenienses, y bueno, todo eso. Entonces, es importante que veamos lo que dijo Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, lo que Pablo hizo aquí desafiaba el pensamiento de todos los compadres que estaban ahí sentados aburridos. Llegó alguien que les removió el piso. ¿Por qué? Porque en su mayoría los filósofos griegos eran estoicos y epicúreos. Los estoicos son estoicos. Usted entiende la palabra, ¿no? El estoico se mantiene como nada ante la alegría y ante el enojo. ¿Ah? Tiene dominio total de todo lo que le está pasando, todo lo que sucede tenía que suceder. Si me muero mañana, no importa. Bueno, es una pincelada muy burda a la filosofía estoica. Y los epicúreos eran materialistas. ¿Bien? Firme aquí el detalle porque había algo importante que quería decir con respecto a eso. Sí.
los epicúreos eran materialistas y no negaban la existencia de un dios o de muchos dioses, ¿ya? Pero pensaban que él no se involucraba en los asuntos humanos, que Dios dejó el horno prendido y se fue nomás, ¿cierto? Y ahí la cosa se estaba quemando, pero ya yo hice nomás. Entonces, también eran panteístas. Creían que Dios era parte de su creación. No como nosotros que sabemos que Dios está mucho más allá y trasciende los límites de su creación, del tiempo, de la materia y del espacio, ¿cierto? El discurso de Pablo fue muy hábil, les citó a sus poetas, les citó a los hombres famosos de ese tiempo, ¿cierto? Les citó a Epiménides, o para ponerle a un hijo, Epiménides, poeta cretense, les citó a Arato, que era coterráneo del mismo Pablo, y Pablo les removió el piso porque les movió su sistema de pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, tú siempre has creído que el agua te quema, el agua caliente, y llega alguien y te dice, no, mete la mano tranquilo, no quema. Bueno, algo parecido. Ellos entendían por lógica todo lo que tenían asumido en su filosofía. Por lo tanto, Dios, según Pablo, crea todas las cosas y las gobierna y las dirige y las tiene ahí con un propósito, que a Él le busquen. Por lo tanto, el propósito de Dios, a través de que Él haber hecho una creación tan impresionante, grande, llena de detalles, es que el hombre le busque y pueda comprender su situación, se arrepienta y crea en Cristo. Definitivamente ese es el único motivo. Ahora, quiero decirte, hermano, que Dios no creó todo porque estaba aburrido en el living de su casa, ¿cierto? No estaba aburrido, no estaba solo. Él es autosuficiente, eternamente completo, sin necesidades. Dios creó porque tiene un propósito. Y se revela a nosotros con un propósito. Dios desde la zarza le habla a este pastor, ¿cierto? Volvamos al desierto. Estábamos en Grecia, vamos al desierto ahora. Le habla desde la zarza y le da a conocer su nombre. Éxodo 3, 13 y 14. Moisés, con sus dudas humanas, como cualquier otro humano, le dice a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés. ¿Les gusta? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre yo soy es la declaración más absoluta de la aceidad de Dios. Porque Dios, mira hermano, Dios no era y Dios no será. Dios es. ¿Lo puedes comprender o no? No estamos hablando de tiempo. No estamos hablando que ayer Dios era y que mañana Dios va a ser. Estamos hablando de la divinidad misma. Dios es. No es Dios es Dios es. Esto no es. Dios es. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que tú no eres? Dios es. ¿Por qué? Porque el nombre Yo Soy revela aspectos sobre su eterna existencia, su autosuficiencia y en esencia Dios es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí donde tú estás sentado, donde estoy yo aquí parado, ¿cierto? En este momento tu cuerpo está trabajando en un sinnúmero de funciones químicas, biológicas, eléctricas, nerviosas, de todo tipo. ¿Qué pasaría
si tus células se detuvieran de un momento a otro de sus trabajos, ¿cuánto tardarías en morir si las células de tu corazón se dejaran de contraer? O todo el cordón nervioso que nos recorre la espalda, el cuello y que llega hasta el cerebro, dejara de producir las señales que produce. No dependes de ti mismo, dependes de tus propios sistemas, y esos sistemas dependen de lo que comiste, de los alimentos y de lo que consumes en líquido. Es impresionante que el agua contiene elementos que se vuelven electricidad. De eso vienen los electrolitos, ¿cierto? ¿Ah? Y que los alimentos tienen elementos que se vuelven azúcar, proteínas. Dependemos de montones de cosas, montones de cosas. ¿Cómo es el Amaro ahí atrás cuando un niño nace? ¿No depende enseguida de su madre? ¿No nacemos dependiendo, hermano? Nacemos de independencia de otro. Mira, hermano, Dios es la única existencia necesaria. ¿Por qué? Porque si yo me muero al salir de aquí, ya no sé, cae un meteorito y me aplastó aquí en la entrada. Bueno, habría un velorio, me imagino, lo que quede lo pondrían en un cajón y harían un servicio, quedaría algún recuerdo, pero ¿el mundo va a cambiar en algo si me muero? ¿El mundo va a cambiar en algo si se muere usted? No, va a seguir funcionando todo, ¿cierto? Si tú te mueres, si yo me muero, ¿va a dejar de amanecer? ¿Va a dejar de llover, de caer nieve en las montañas y el agua va a dejar de correr hacia los ríos? No, hermano, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque de ti no depende nada. Ahora pongámonos... No, mira, ¿qué pasaría? Estábamos hablando de fuego, ¿cierto? Si quitamos el combustible. Yo te voy a decir cuál es el combustible de la creación. Ya, vamos a Hebreos, Hebreos 1:3. El hermano que escribió Hebreos, hablando de Cristo, dice del verso 3 en adelante, el cual siendo el resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Vamos a dejarlos ahí. Hermano, el combustible de la creación es Cristo. Porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Pero si yo voy y digo, sea un BMW, va a aparecer un auto. No, porque tú no tienes esa idea y yo tampoco. ¿Cierto? Pero Dios sí. Dios con una palabra cambia todas las cosas. Sea la luz. Consumado es. Con una palabra. Si el que sustenta todas las cosas fuera quitado o se retirara, ¿qué ocurriría con nosotros, hermanos? La existencia sucumbiría en un segundo, se apaga el fuego, ¿no? Todo perdería su forma, su color, su sonido, su imagen. Y solo quedaría nada. O sea, que no quedaría, porque es nada. Porque Él sustenta todo. Y ahora, hermano, vamos más profundo. Ya hemos visto este atributo espectacular de Dios, que Él no depende de nadie, todo lo hace, es proveedor de sí mismo para todos sus propósitos. Todo lo que Él hace, lo hace desde sus propios medios. Entonces, ¿qué necesidad tenía o tiene el único ser necesario de todo lo que existe de crear y sustentar a una raza rebelde? ¿Qué necesidad tiene Dios, el gran yo soy, de sustentar a quienes lo odian, a quienes lo rechazan,
a quienes lo escupen una vez y otra vez en la cara, con sus actos que desafían su eterna santidad. ¿Tendría Dios alguna necesidad de hacer todo lo que ha hecho con nosotros, con crear esta creación que nosotros mismos hemos dañado desde el principio de los tiempos? Ninguna, ¿cierto? Entonces, ¿qué motiva el yo soy a crear, a sustentar y aún más a salvar en un acto brutal de injusticia, en extremo doloroso para él mismo, a un montón de brutos e ignorantes? Hermano, el Dios Todopoderoso, eterno, trino, autosuficiente, infinito, santo, soberano, hizo todo lo que hizo por amor. Y te voy a llevar a Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios no nos necesita, pero nos ama como si fuésemos imprescindibles. Es un amor de verdad, un amor dispuesto al sacrificio. De eso se habló, ¿cierto? Los griegos tenían varias palabras para el amor, pero la que hablaba del amor de Dios era ágape, un amor dispuesto al sacrificio. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En pocas palabras, no vengo porque yo necesite algo de ustedes, son ustedes los que me necesitan a mí. Así dijo el Señor. La cruz no fue una respuesta a una necesidad divina. Dios no necesitaba poner una cruz y matar a su Hijo porque le dieron ganas de hacerlo. La necesidad era nuestra, no de Él. Esta fue la expresión máxima de un amor que no depende de ti ni de mí. La Escritura dice que antes de que la humanidad fuera creada, antes de que los montes fueran montes y el mundo fuera mundo, Dios ya había tomado la decisión de entregar a su Hijo. El trato entre el Padre y el Hijo ya estaba hecho. Porque desde nuestra ignorancia nosotros pensamos que como que Cristo se sacrificó para... Había una publicación que me daba rabia, siempre me salía las señoras que publican cosas extrañas en Facebook. Y salía como el diablo con Jesús conversando y le decía, ya, ¿cuánto queréis por ellos? Le decía Jesús por la humanidad. Quiero hasta la última gota de tu sangre, ya, listo. Y ahí Jesús fue a la cruz. No, mentira. Dios nunca haría un trato con el diablo. Cristo no tiene por qué hacer tratos con el diablo. No. El diablo es creación de Él. Todo ente espiritual nace de la fuente eterna de vida. Por lo tanto, ¿entre quién fue el trato? Fue entre el Padre y el Hijo. Efesios 1, 3, 6. Del 3 al 6, perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Ahí está nuevamente el motivo, hermano. Dios salva a la humanidad por puro afecto de su voluntad, porque Él deseó hacerlo desde su amor, y lo hizo con un propósito: dar a conocer su gracia y que tu respuesta sea alabanza. Dar a conocer su gracia y que tu respuesta sea alabarle a Él. Pero si tú no alabas a Dios por este acto maravilloso que Él ha hecho,
¿Dios va a ser menos Dios? Si toda la humanidad una le diera la espalda a Dios y el mundo se fuera directo al infierno, ¿Dios dejaría de ser Dios? No. ¿Se dan cuenta que Dios está haciendo todo lo que hace y todo lo que hizo por puro amor? Puro amor. No puede haber otro motivo. Dios no nos necesita. Si nunca hubiera creado el universo y a los hombres, seguiría siendo el mismo Dios con los mismos atributos, tal cual. Tal cual. Si tú no conocieras su gracia y yo no conociera su gracia, seríamos un montón de pobres miserables sin esperanza, sin certeza de nuestro final. Entonces debemos ver a Dios como Él es, hermano. Tenemos que verlo como Él es. Me anduve emocionando y me perdí. Bien. Tenemos que verlo a Él como es, ¿ya? Y vernos a nosotros como somos realmente. A veces nos vemos con mucho orgullo. Yo soy Juanito Pérez. Soy ingeniero graduado en Oxford. Tengo un MBA de Comercio Internacional. Tengo 2 casas, una en Zapallar, otra... Ya ni me acuerdo lo que tengo. ¿Eh? Yo soy así, tengo esto. Nos agrandamos tanto, hermano, de repente por cosas que viene una ola y se caen al piso. Por cosas que corre un viento fuerte y se desaparecen. Por cosas que viene un ladrón y te las quita. Somos divertidos, yo creo que a Dios le damos risa de repente. ¿Ah? Debemos ver a Dios como Él es y vernos a nosotros como realmente somos. Volvamos al Salmo 90, volvamos a Moisés haciendo reflexión sobre Dios. Dice el Salmo 90, verso 9 en adelante, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saber dónde tú estás parado, hermano. Saber quién eres tú, tus límites, tus dificultades, lo que tú eres en esencia, de verdad, es sabiduría. Es sabiduría conocer los límites de nuestra humanidad. ¿Y de quién soy yo? ¿Cómo dependo yo de otro? ¿Cómo dependo yo de los demás? El ser humano es pasajero, dura un rato, muy cortito. Pensar en lo corto y simple que es la vida es sabio. Nosotros no podemos darle nada a Dios que Él ya no posea. No podemos. Mira, cuando venimos acá contentos, ¿cierto?, con nuestra ofrenda y la ponemos en el tarrito, no le estás dando nada a Dios. No, porque Él ya era dueño de eso. Y cuando ese dinero se gaste en otra cosa, va a seguir siendo dueño de eso. Es más, hermano, el día que el Señor venga, la plata y el oro van a perder su valor. La plata y el oro van a andar botadas en las calles, van a andar chuteando los dólares así porque el verdadero valor está en Cristo, está en Dios. El Salmo 50, versos 7 al 12 dice: Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de todos los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué necesidad tiene Dios al lado de nosotros? Ninguna. Los que sentimos hambre. Mira, y Dios habla de hambre
Dios habla de hambre. Es como que nos balbuceara, así como cuando yo a la Maro voy, lo tomo y le hablo con cara de baboso, tratando de que él me entienda. Dios nos balbucea, dice, oye, si yo tuviera hambre, ¿qué tiene que hablar Dios de hambre? En Cristo tuvo hambre, sí. Sé que algunos lo están pensando. Pero Dios se rebaja al nivel para hablar con el ser humano, que no es nada. ¿Me entiende, no? Eso es lo que pasa. Está tratando de, oye, si yo tuviera hambre, tampoco te lo diría. No, todo es de Él. Todo, todo, todo. Mira, hermano, hoy día no voy a demorar mucho. Voy a empezar a concluir esto. Pero quisiera que pensemos en lo siguiente. Comprender la seidad de Dios debería producir en nosotros una respuesta. Principalmente humildad, asombro y adoración. Si hubiera, a ver, si Dios dependiera de otro, si Dios dependiera de otro para sustentar su existencia, sería un error adorar a Dios. Tendríamos que adorar a ese otro, ¿cierto? Sería un error pensar que Dios va a resolver nuestros asuntos, nuestros problemas, nos vamos a poder refugiarnos en Él. ¿Por qué? Porque hay otro mayor, po, ¿cierto? Hay otro mayor. Dios es el único que tiene aseidad y tiene todo lo necesario para subsistir por la eternidad, hasta la eternidad y desde la eternidad. Su aseidad nos hace humildes porque nosotros no añadimos nada a Dios. Ni con nuestras ofrendas, ni con nuestra alabanza, ni con nuestro servicio, ni con nuestro liderazgo. Más bien todo esto es en beneficio para su iglesia, para nosotros mismos, hermanos. Cada cosa que hacemos es en beneficio para nosotros mismos. Cuando estamos aquí presentando este extracto de la palabra, es en beneficio para ti, hermano, porque Dios no está aprendiendo conmigo. No, para nada. Y si entonamos alabanza, hermano, piensa tú, ¿qué música tiene el Señor en el cielo? O sea, ¿su gloria es digna de que alguien como yo le adore a Él? Quizá le estoy ofendiendo. O sea, podemos ver la gloria, no sé, de estos grandes políticos, como cuando sale Vladimir Putin en un desfile militar, ¿cierto? Y una alfombra roja como de 15 metros de ancho y sale él solo caminando y hay una ovación como de 40 minutos de gente aplaudiendo. Claro, que no los aplauden, los encierran ahí. ¿Ah? Pero nosotros vemos así como es algo como glorioso. Pero el trono de Dios haría que, ¿ah? Que cualquier posición o aspecto físico glorioso humano se vea como un monito hecho de palitos de helado. El más grande trono de los hombres, hermano, no es nada frente al trono de Dios. Entonces la gloria de Él es la única digna de ser exaltada, alabada, y por lo tanto toda arrogancia, hermano, todo orgullo, toda altivez, toda soberbia tiene que morir en ti y en mí ya. Ya. Necrosate, ¿se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda? Necrosate. Tiene que morir en nosotros todo orgullo. Si te encuentras con su aceidad, debes conocer tu lugar en esta historia, hermano. Puedes ver la aceidad de Dios en la persona de Cristo, porque Cristo desborda aceidad en todo lo que hace. ¿No alimentó a 5.000 con 3 pescaditos? ¿De dónde salieron los demás? De su autosuficiencia compartió
de su fuente eterna de pescados que tiene, no sé. Me gusta pensar imaginarme el momento que sacaban y sacaban pescado y no se acababan, no se acababan. Y al final, cuando todos comieron y se llenaron y se guardaron pescado, quedaron 12 cestas llenas. Puedes ver la seidad de Dios en la persona de Cristo. Vamos a Juan 8:58. Jesús hablando a la gente de su pueblo, les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En ese momento se levantaron las piedras, agarraron palos y lo pusieron a Cristo al borde de un risco así para tirarlo. ¿Por qué? Porque dijo lo que no se dice, dijo la palabra, ¿cómo se dice? Dijo el nombre innombrable. Yo soy. Yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 10, del 17 y 18. Cristo es extraordinario. Mira esto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a tratar de tomar esta cosa de forma cósmica, hermano. Mira, yo soy el Dios eterno, el que estaba en la zarza, vino al mundo a entregarse por su propia voluntad, con poder de entregar su vida y de volver a tomarla. Claro, porque era su vida. Porque Él es dueño de su vida. No como nosotros. Y siempre se dice, no tenemos la vida comprada. Bueno, Dios es dueño de su vida y de la nuestra. Nadie lo obligó y no necesitaba hacerlo. No dependía ni de ti ni de mí, ni del Sanedrín, ni del Imperio Romano, ni del César, ni de nadie. Fue por su propia voluntad y Él tenía poder de entregar su vida y de volver a tomarla. Qué maravilloso es Cristo, hermano. Él estaba en la zarza en el desierto. Era Él. Era Él. La luz que estaba sobre el tabernáculo, la chequina, era Él. Era Él. Era Cristo el que liberó a su pueblo de la esclavitud abriendo el mar. Fue Cristo el que fue señalado por la sangre sobre los dinteles de las puertas. Fue Cristo el que fue derramado por completo en sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. El yo soy, el Dios de la zarza ardiente, fue el que estaba muriendo en la cruz. Entonces nuestra respuesta tiene que ser de humildad, de asombro y de alabanza, porque tú puedes confiar en Él, porque Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Se entregó a sí mismo por amor a ti y prometió volver por su iglesia. Porque Cristo es el gran yo soy, el Dios que existe por sí mismo, y el único que posee aseidad. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga.